Sustrayendo H. En este video vamos a calcular el valor presente, dado el valor futuro y la tasa de interés. Así que vamos con el primer ejercicio. Suponga que usted necesita $1000 para comprar un iPhone el año que viene. Usted puede percibir un 7% de su dinero si deposita su dinero en una cuenta de ahorro. Y nos preguntamos, ¿cuánto dinero tiene que depositar hoy? Y bueno, para saberlo vamos a aplicar la fórmula de valor presente, que nos dice que el valor presente va a ser igual al valor futuro dividido entre 1 más la tasa de interés. Okay, así que vamos a sustituir los valores y tenemos que el valor presente va a ser igual al valor futuro, y el valor futuro son estos $1000 dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es 7%. Ahora déjame sacar mi calculadora y tenemos 1000 dividido, abro paréntesis, 1 más 0,07, cierro paréntesis, y esto va a ser igual a 934,58. Por lo tanto, usted tiene que depositar $934,58 para comprar un iPhone el año que viene. Pasemos al siguiente ejercicio. Usted está interesado en comprar un automóvil en 3 años que cuesta $90,000 y puede percibir un 9% de su dinero si deposita su dinero en una cuenta de ahorro. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero tiene que invertir hoy para comprar el automóvil en 3 años? Y bueno, vamos a recordar la fórmula de valor presente, que nos dice que el valor presente va a ser igual al valor futuro dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés y cierro el paréntesis. Pero ahora vamos a elevar el denominador a n, porque n va a representar el número de periodos. ¿Está bien? Bueno, vamos a sustituir los valores en nuestra fórmula y tenemos que el valor presente va a ser igual al valor futuro, que son estos $90,000, dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es 9%, cierro paréntesis, y lo elevamos al número de periodos, que en este caso son 3 años. ¿Sí? Porque usted quiere comprar el automóvil en 3 años, ¿está bien? Bueno, déjame sacar mi calculadora. Tenemos 90,000 dividido, abro paréntesis, 1 más 0,09, que es la tasa de interés, y esto lo vamos a elevar a 3, porque son 3 años, y va a ser igual a 69,496,51. Por lo tanto, usted debe invertir hoy $69,496,51 para comprar un automóvil en 3 años. Pasemos al tercer ejemplo. Y en este ejemplo vamos a asumir que la tasa de interés anual es 7%. Y nos preguntamos, ¿cuánto dinero deberá prestar un inversor hoy si quiere percibir $210,000 en 3 años? Y bueno, para saberlo, aquí tenemos la fórmula de valor presente, que nos dice que el valor presente va a ser igual al valor futuro, que en este caso son $210,000 que el inversor quiere tener en 3 años, dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que son 7%, así que escribimos 0,07, cerramos paréntesis y nos queda el número de periodos. Bueno, son 3 años. Así que déjame sacar mi calculadora y tengo 210,000 entre, abro paréntesis, 1 más 0,0, cierro paréntesis y elevo esto a 3. Y esto va a ser igual a 171,422,55. Por lo tanto, tendría que invertir $171,422,55 hoy para recibir $210,000 en 3 años.
Y con esto hemos terminado. Si deseas asesoría personalizada, por favor tienes que ver este video. Por otro lado, en la descripción del video te estaré dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que la mejor forma de agradecer sería dándole me gusta, compartiendo, comentando y suscribiéndote a nuestro canal.